Soy Tino Fernández del Bar Marbí y os voy a enseñar cómo hacemos el brownie que llevamos tanto tiempo pues sirviendo en el bar. Empezamos con los ingredientes: harina 320 gramos, azúcar 320 gramos, 200 gramos de nueces que las cortaremos, no las chafaremos, las haremos a trocitos, más o menos, medio kilo de chocolate, medio kilo de mantequilla y usaremos 8 huevos. Voy a empezar deshaciendo la mantequilla con el chocolate. Se puede hacer al baño María, pero bueno, para ponerlo lo más fácil lo vamos a hacer en el microondas. Ponemos un par de minutos. Vale, hemos puesto los huevos y vamos a ir deshaciéndole el azúcar, los 8 huevos, 320 gramos de azúcar. Vale, vamos a mezclar bien. Por otra parte tengo en el microondas ya deshaciendo la mantequilla con el chocolate. Y voy a empezar a ir echándole poco a poco la harina para poderlo mezclar bien. Un poquito de mantequilla ya caliente y empezamos a mezclar. Esto hasta que mezclaremos hasta que deshagamos todos los grumos, unos 4 o 5 minutos por lo menos. Vale, y luego le seguiremos añadiendo chocolate y mantequilla y el chocolate fundido. Lo mezclamos. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes mezclados a falta de las nueces. Ahora es cuando me voy a ayudar de la tecnología. Mientras tanto hemos puesto para calentar el horno a 180 grados. Vale, vamos a untar el molde donde vayamos a hacer el brownie con mantequilla y le pondremos un poquito de azúcar y con eso evitaremos que se nos pegue. Si no os ha sobrado azúcar, lo podéis hacer con harina, solo con mantequilla, bueno, eso de cada uno. Podéis poner papel de horno si preferís. Que ser generoso, pero tampoco tanto. Pero bueno. ¿Ve?
¿vale? Tendríamos el molde ya forrado. La idea es que se quede un dedito generoso de masa. Vamos a añadir las nueces. Y lo mezclamos. Podéis ver que no ha quedado ningún grumo, no ha quedado... Hemos mezclado todo perfectamente. Y vamos para cocer. Esto es una cantidad que salen unos 30 y algo. Igual en casa con la mitad tenéis suficiente, pero bueno, brownie nunca sobra. También lo podéis congelar y luego va a ir a trocitos. Nosotros en casa nos lo congelamos a trocitos y luego vamos sacando para la cena o para la merienda, pues vamos sacando poco a poco. ¿Verdad? Bueno, pues nada, pues esto. Nos toca esperar a que se caliente el horno. Ya tenemos el horno caliente y lo vamos a poner 20 minutos a 180 grados. De todas maneras, eso también depende de cada horno. Un horno igual necesitáis unos minutos más, unos minutos menos. ¿Vale? Pero en principio 180 grados, 20 minutos, el horno va bien, lo tendréis. Al final hemos tenido 25 minutos. Mirad, se empieza a cuartear. Cuando empieza a cuartear es que está. ¿Vale? Con 20 minutos está un poquito blando dentro. ¿Vale? Bueno, más era de chocolate, porque ahora en tableta de 200 gramos, como he gastado medio kilo, voy a derretir un poco para ponérselo por encima, encima del helado. Lo voy a cortar para que veáis cómo tiene que caer dentro, y si no, es que no está del todo. No tiene que subir, no es un bizcocho de subir mucho porque no lleva levadura. Bueno. Esto al enfriarse se termina de cuajar. Bueno, tenemos la forma de presentarlo, como lo hacemos nosotros en el bar, es ponemos el helado, o sea el brownie, ponemos un helado, nosotros usamos un helado artesano que nos hace un amigo, queremos mucho, va a ir el helado, bueno, aquí estoy usando vainilla, pero cualquier helado que le pegue el chocolate os va bien. Vainilla, stracciatella, avellana, nueces, almendra. ¿Vale? Un poquito de chocolate puro. Vamos a decorar con una fresita, a darle un poquito rojo. Podéis echarle encima unas nueces si queréis, unas almendras, cualquier cosa. Y terminamos con un poquito de... Bueno,
Y esta sería nuestra versión, nuestro brownie. Espero que os guste y que podáis hacer la receta, la podáis disfrutar, podáis compartirlo con la gente que más queráis. Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo y estaré encantado de atenderos. Gracias.